Hola a todos y bienvenidos a mi podcast de Cocina 40, el podcast de recetas, comida, restaurantes, programas de cocina y siempre con un toque de salsa. El día de hoy tenemos como invitada a mi madre, la señorita Susana Sotomayor, quien para mí es la mejor cocinera del mundo y en persona fue la que me inspiró a crear este podcast de cocina, ya que ella sabe bastante de cocina y de comida en escalas inimaginables. Entonces, háblanos un poco de ti. Me encanta cocinar, soy ingeniera de sistemas de profesión, pero soy cocinera de corazón. Esa es una pasión que he tenido desde que tenía unos 8 años y hasta el día de hoy la mantengo. Entonces, en mis horas libres, en mis momentos tristes, en mis momentos felices, siempre me encontrarán en la cocina comiendo y cocinando. Muy bien, pasemos a nuestra primera pregunta, la cual va a ser, ¿crees que la cocina sea un tema complicado de aprender para un principiante? Sí, sobre todo para las personas que no les gusta, yo he notado que les resulta extremadamente difícil. Hay mucha gente que dice odio la cocina, pero es porque no les gusta, porque les encuentran algo feo y pues no han desarrollado esa cualidad, solamente porque no hay el gusto. Exacto, puede ser como las matemáticas en cierto aspecto, que al inicio parecen intimidantes, feas, o bueno, de cierta manera un poco agotadoras, por así decirlo, pero a la final, luego si logras entender las matemáticas, como también lo puede ser la cocina, si logras entenderlas y apreciarlas de cierta manera, puedes llevarte bastante bien. Ahora pasemos a nuestra siguiente pregunta dentro del podcast, el cual va a ser, ¿cuánto crees que se demora una receta sencilla en realizarse? Puesto a que en el podcast intentamos presentar recetas sencillas y en un tiempo pequeño para que quepa dentro de este formato de podcast. Así que, ¿cuál sería tu tiempo, más o menos? Un tiempo normal y racional serían unos 30 minutos para una comida un poco sencilla, como tú dices, pero una cocina más elaborada y sobre todo la cocina ecuatoriana en general reviste de mucho detalle y las abuelitas, digo por mi abuelita, por mi madre y por mi persona, nos demoramos mucho más porque es una cocina bastante ancestral que requiere una preparación minuciosa. Entonces la cocina ecuatoriana riquísima. Sí, bastante más, pero si tú te refieres a una cocina diaria, ordinaria, pues sí, unos 30 o 40 minutos sería necesario y suficiente. A mí también me parece bastante bien acertada la idea de que una cocina tradicional, por ejemplo, podemos ver en los casos de la India o en el caso de la China con sopas tradicionales como o platos fuertes, como podría ser un chop suey, una sopa bak po, o en caso de Brasil, por ejemplo, una feijoada. Los casos específicos dentro de culturas pueden ser un poco más difíciles de elaborar, puesto que requieren un poco más de expertise, se podría decir la palabra, y tal vez un poco más de desarrollo, tal vez más ingredientes y tal como dijiste, más tiempo para elaborar una receta de una tradición, como en el caso de Ecuador podría ser la fritada o incluso hasta un locro, el cual todos amamos. Pasando a nuestra tercera pregunta, ¿cuál crees que sería tu especialidad con respecto a recetas? O sea, esto me refiero como en platos fuertes, o si tu especialidad son sopas, o entradas, ensaladas, o postres y repostería. ¿Cuál crees que sería tu enfoque? No, yo creo que las sopas, y esto por cultura, no todas las personas les gusta la sopa, pero los ecuatorianos por tradición tenemos esa costumbre de servirnos sopita. Entonces creo que mi fuerte sí se podría enfocar a las sopas y tal vez a lo que le llaman los secos, que es un plato fuerte con proteína. Sí, esos dos son mis fuertes para mí. También me parece bien acertado lo que dijiste de que la cultura ecuatoriana siempre tiene dentro de las sopas. Tenemos una gran variedad de sopas, incluyendo los locros, los cuales son incontables. Si intento contarlos, me demoraría bastante y especificarlos también me demoraría mucho más. Y me parece acertado, puesto que como pertenecemos a la cultura ecuatoriana, es entendible que tu expertise sea dentro de las sopas. Ahora pasando un poco hacia un lado para que nos ayudes dentro del podcast, cuál crees que sería un tip inicial para las personas que están escuchando este podcast? Puesto que estamos empezando y queremos que nuestra audiencia sea personas interesadas en cocina. Así que, ¿cuál sería tu tip principal para cocinar? Bueno, lo primero, perder ese miedo, ese recelo que tienen las personas frente a algo que dicen yo no puedo, todos podemos todo. Mi fuerte son las computadoras porque esa es mi profesión y yo tenía alumnos de 80 años que le tenían terror al mouse y conmigo aprendieron porque yo les hice perder ese miedo, usted sí puede, vamos, y les he dado esa fortaleza y lo propio digo en la cocina.
jóvenes como tú o personas mayores o amas de casa que le corren, pierdan ese miedo. ¿Qué pasaría si se equivocan? Perfecto, se equivocaron, le votan y le vuelven a hacer hasta que algún momento van a lograr hacer algo lindísimo y van a quedar con esa satisfacción en el alma de que sí lo pudieron hacer. Entonces, el tip que tú me pides es perder el miedo. Lo último que puede pasar es que algo se dañe y lo vuelven a intentar hasta que salga bien. Claro. Tip sería también aprendizaje, aprender de los errores y no tener miedo a cometer estos errores, como tú dices, ¿cierto? Es lo último que se perdería es botar un poco de ingredientes, pero bien vale la pena hasta adquirir el conocimiento, no más. Exacto. Y finalmente, para concluir este podcast, queremos hacer una pregunta más personal hacia ti y sería, ¿quién es tu inspiración o quién fue tu inspiración para cocinar así de bien? Cuando era niña, mis padres, porque yo estaba en la cocina con las personas de servicio y de ellas aprendí. Lo primero que aprendí, les veía cocinando, que para mí era como un juego realmente, no era era un juego, veía cómo ellas hacían y aprendí solo viendo. Y después cuando yo me casé y vinieron mis hijos, entonces la inspiración más grande es mi familia, primero mi esposo, y después cuando llegaron mis hijos, ellos porque me dicen, mamá, prepara esto, me gustaría este postre, tú sobre todo, que a veces me pides cosas desafiantes, me dices, mamá, quisiera esto, y entonces, porque digo, sí, yo puedo darle gusto a mi hijo y le preparo, entonces creo que mis hijos en el día de hoy son la inspiración que tengo. Bueno, eso es muy lindo también saber que algo te inspira hacia la cocina. Como digo, también es un arte la cocina y tener una fuente de inspiración ayuda a crear un producto mejor elaborado y sobre todo con cariño, porque sobre todo un producto hecho con cariño sabe mejor. Pero sabes que me falta comentarte algo que las personas a mí me han dicho, tú tienes ese don, o sea, porque siempre que alguien llega a esta casa, lo primero que llega es a comer, siempre, siempre, no saludan, no conversan, porque lo primero que hacen es sentarse a comer. Yo llego y les doy de comer, pero todas las personas que han ido de esta casa han dicho, qué rico, qué delicioso. Entonces, como que eso alimentado puede decir mi ego y han hecho pensar, puede ser que sí o puede ser que no, pero me han hecho pensar que es cierto y me han dado las herramientas como para cada día crecer, porque dicen tú cocinas riquísimo, entonces cada día mejoro esa habilidad también por el criterio de las personas que me han felicitado. Esto Tú es también, tú una fuente de también has, inspiración, es una fuente de sí, inspiración y de retroalimentación para aprender sí, tal vez un poco más de sal, tal vez un poquito la sopa, un poco más de papa en el caso de un locro, y esto te ayuda a perfeccionarlo de cierta manera. Y como dices, también cabe mencionar que como en cualquier arte, existe gente que nace con el don de la cocina, o podría ser el don del arte. Pero en cambio, lo que quiero también mencionar es que aunque una persona sea un poco más talentosa, no significa que ninguno de nosotros no podamos aprender. De hecho, como tú dijiste, la cocina es un método de aprendizaje. Es intenta, falla y vuelve a intentar. Y vas a volver a fallar, pero lo interesante es que de la cocina se va aprendiendo de poco a poco y vamos corrigiendo. De hecho, digamos, en el postre, en un flan le puse demasiada azúcar. En un dulce de leche, por ejemplo, se me pasó un tiempo de cocción o en el caso de alguna sopa está muy caliente o está muy aguada cuando tenía que ser espesa. Y estos son pequeños detalles que vamos de a poco corrigiendo y como dije, el aprendizaje a la final se va sumando y nos volvemos mejores cocineros, que es lo importante. y me falta comentarte algo también que es un secreto que ahorita les comparto a las personas que ven esto. Una cosa para que la cocina quede, el plato quede delicioso, es que los productos tienen que estar muy bien seleccionados. En mi caso, yo tengo una vuelta personal porque amo bastante la agricultura, entonces me he encargado de sembrar finas hierbas, cositas especiales, y el rato que yo cocino en el mise en place, que es la preparación de los elementos, arranco ese rato y antes de cocinar lo tengo, o la pimienta la muelo en el momento, no me gusta comprar pimienta molida, sino que me gusta la pepa y la muelo. Entonces, son ciertos tips que los elementos que tú vas a poner, pongas frescos, pongas mejor de tu propio huerto. Y importante otro ingrediente valiosísimo, el amor que se ponga en esto. Eso es lo que le va a dar el sabor espectacular a la comida. De hecho, sí, yo también pienso que los ingredientes frescos añaden un sabor, un toque, como así decirlo, un Gourmet. toque interesante. Exacto, gourmet. Un toque bastante interesante, puesto que la comida fresca sabe muchísimo mejor, por ejemplo, que una comida congelada. Tenemos carne congelada
Sabe bien, sí, pero en cambio sería mejor si fuera fresca. Tomates también de la refrigeradora sería mejor, como tú dices, de la huerta. O incluso hasta las especies, como tú dices, en el caso de hacer salsa de pizza, incluimos una albahaca fresca, tal vez menta. eh, las salsas también en especial al hacerlas frescas saben bastante rico y sobre todo al hacerlas con amor, que dijiste que es lo más importante y dentro de un arte el amor es algo que inspira y nos ayuda a crear mejores productos. Y otra cosa chévere, importantísima, los productos que yo cosecho en mi huerta son orgánicos, es decir, cero pesticidas, cero abonos químicos, sino orgánicos, porque les pongo humus que sale de la propia cocina que yo elaboro. Entonces eso le da otro sabor espectacular. No es lo mismo un tomate cualquiera que un tomate orgánico. Aparte de que Exacto, el sabor es rico, nos aporta sanidad porque cero pesticidas, entonces estamos alimentando el cuerpo y el alma también. Es así. exacto. Bueno, lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo, pero te agradecemos mucho por estar dentro de nuestro programa. Realmente nos alegra mucho que estés dentro de este programa, puesto que es nuestra primera temporada del podcast. Y a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, les agradecemos por todo su tiempo. Espero que les haya gustado mucho este episodio y nos veremos dentro de la próxima emisión. Hasta luego. Gracias, adiós.